Gracias, señor alcalde. Buenos días, compañeros de corporación y público asistente y en streaming. Reza el artículo 19 de la Constitución española que los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular libremente por el territorio nacional. Torpes los padres constituyentes que no preveyeron esto de la zona de bajas emisiones, las pegatinas de los coches, y según tengas un coche nuevo, un coche viejo, puedas entrar o no puedas entrar a la inventada zona de bajas emisiones. La normativa europea en ningún caso exige la implantación de zonas de bajas emisiones. De hecho, tiene como referencia, la referencia que tiene es la Directiva 2008/50/CE, que tiene como referencia también los parámetros estandarizados del ICA, es decir, de la contaminación atmosférica, cuestión que no puede preocupar a nadie en el Rincón de la Victoria. Pero el portavoz del PP ha dicho que nos obliga el artículo 14.3 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que exige al ayuntamiento de más de 50.000 habitantes la implantación de la zona de bajas emisiones. Pues es curioso que leyendo ese artículo, el 14.3 de la Ley 7/2021, dice que los ayuntamientos adoptarán estos planes de movilidad urbana sostenible y establece una serie de medidas, 10 hitos principales. El primero de ellos, establecer una zona de bajas emisiones. El tercero, por poner un ejemplo, medidas para mejorar el uso de la red de transporte público. Pero ahí no tomamos medidas, ¿no? Eso no se cumple. Las bajas emisiones sí queremos cumplirlas. Medidas, el punto D, medidas para la electrificación de la red de transporte público con otros combustibles sin emisión de gases de efecto invernadero como el biometano. ¿Ahí tomamos alguna medida? ¿O ahí no cumplimos el artículo 14.3 de la ley? Medidas para la electrificación del transporte público, así ya lo ha dicho. Medidas para fomentar el uso de transporte eléctricos privados, incluyendo los puntos de recarga. ¿Eso lo cumplimos? ¿Eso lo vamos a cumplir? ¿O ese punto del artículo 14.3 no hay que cumplirlo? Medidas para el impulso de movilidad eléctrica compartida. ¿Qué medidas traen para cumplir ese punto del artículo 14.3 de obligado cumplimiento? Ninguna, ¿no? Medidas destinadas a fomentar el reparto de mercancía y movilidad del trabajo sostenible. ¿Ahí traemos alguna medida? ¿O eso tampoco? Es decir, que del artículo 14.3, que da un rosario de 10 medidas necesarias, vamos a cumplir una, que es la zona de bajas emisiones. ¿Por qué? Bajo mi criterio, porque es la única que nos permite meter la mano en el bolsillo del ciudadano. Es la única que permite imponer multas a quien se salte esa zona de bajas emisiones. Porque recordemos que el nuevo ecologismo no contamina si paga. Voy más allá. Este mismo artículo define la zona de bajas emisiones en los siguientes términos. Y leo literalmente de la ley. Se entiende por zona de bajas emisiones el ámbito delimitado por una administración pública en el ejercicio de sus competencias dentro de su territorio de carácter continuo, en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire. Eso el mismo gobierno que podó la Rueda de la Cala. Eso en un municipio donde no hay problema de calidad del aire. Y en ningún momento se establece que esa zona de bajas emisiones tenga que estar en la zona comercial del municipio. Eso lo traen ustedes. ¿Y por qué no se cumple en su totalidad la ley? Simple y llanamente porque esta ley es una pantomima de papel mojado, porque no trae régimen sancionador. Díganme qué cuantía de multa o qué restricción dentro de la ley existe para los municipios que incumplan la zona de bajas emisiones. Que alguien me lo diga. ¿Dónde nos multan? ¿Dónde está el problema? El único problema que ha surgido hasta hoy ha sido una amenaza del
del ministro de Transporte, que total amenaza todos los días por una cosa o por otra, no hay que hacerle mucho caso, que dice en un titular de prensa: el Gobierno no repartirá ayuda para el transporte público en 2025 en las ciudades que sigan sin crear zonas de bajas emisiones. Este ayuntamiento recibe unos 100.000 euros al año en esas ayudas. Una cantidad nada despreciable. La implantación de sus zonas de bajas emisiones, según el informe que traen a este pleno, costaría 1.945.305 euros. Es decir, nos gastamos casi 2 millones de euros de 2025 para una futurible subvención de 100.000 euros al año. No sé ustedes, pero a mí no me salen las cuentas. No me salen las cuentas para nada. Sobre todo no me salen las cuentas por el daño que va a crear la zona de bajas emisiones al comercio local. Tanto es así que, poniendo ejemplos, el Ayuntamiento de Villarreal del Castellón, gobernado por el PSOE, no implantó la zona de bajas emisiones por el grave daño que le creaba al comercio local, febrero de 2023. El Ayuntamiento de Ponferrada, cogobernado por PP y Vox, en mayo del 24, eliminó la zona de bajas emisiones por el daño que estaba creando al comercio local. El Ayuntamiento de Toledo, el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, del Partido Popular, declaraciones textuales: no se restringirá la circulación de vehículos en ningún barrio de la ciudad, ni siquiera el casco urbano. Hace pocos días. La zona de bajas emisiones en Fuengirola se limitará a las calles peatonales del centro. Fuengirola, hace 4 días, en su pleno. ¿Por qué? Por el daño que crea la zona de bajas emisiones al comercio local. Yo le animo, dejen el asunto sobre la mesa y cambien la zona de bajas emisiones. Ni siquiera que la eliminen, por mí que no exista, pero déjenla sobre la mesa y limítenla a la zona del barrio de Pescadores, que ya está cortada al tráfico, o a la zona de Benalgalón, donde también está cortada el tráfico y solo entran residentes. Después, me estoy pasando de tiempo, pero son 2 puntos, pero espero que el alcalde sea sobre el plan de movilidad sostenible, que es otro punto. Me voy a centrar en el documento porque creo que la intervención que he hecho sobre lo poco oportuno que es esta zona ha sido suficiente. Hay cosas que me han gustado de este plan. Las radiografías actuales. Hace una buena radiografía del transporte público urbano y del transporte público interurbano, y me gusta que por fin se definen los horizontes temporales de corto, medio y largo plazo, que en el de implantación de zonas de bajas emisiones no se plantea. Y si nos fijamos en el de año, el largo plazo eran 2 años, y si nos fijamos en este son 20. No me gusta que este plan está basado en la encuesta de movilidad sostenible del año 2011. Es decir, una encuesta que se hizo hace 13 años en las capitales de provincia de Andalucía, en municipios que no tienen mucho que ver con Rincón de la Victoria, aunque Rincón de la Victoria es uno de ellos. Esos datos se hace una media, esa media se multiplica por el número de habitantes de Rincón de la Victoria y tomamos como válidos esos datos sobre la movilidad, los usos y costumbres de movilidad de los rinconeros. Es decir, lo podía haber hecho un ingeniero o lo podía haber hecho un pitoniso, porque puede tener el mismo rigor. Es decir, los datos no son nada de fiar. Sobre los datos de tráfico, las previsiones que da de tráfico, se va a una referencia del año 2019, antes del COVID, pero no da horquillas, no da márgenes, y a día de hoy tenemos 5.000 habitantes y 1.500 vehículos más. Muy mal de su plan, fatal. Utilizar el término templado del tráfico. Templar el tráfico es lo que las personas normales entendemos como crear atascos, o quitar aparcamientos, o quitarte las ganas de bajar al pueblo. La implantación de carril bici, donde dicen que eliminarán aparcamientos o carriles.
De hecho, en el informe, en la propuesta, se lee literalmente en uno de los mapas que está dentro del informe de la arquitecta de la oficina del plan urbanístico, transformación de la antigua carretera Nacional 340 en vial de sentido único, optimizando para su selección y dar cabida a otros medios. Es decir, que van a quitar un carril de la 340 de la avenida del Mediterráneo de 1.600 y pico metros para hacerle un carril bici y lo llaman plan de movilidad. Yo creo que es sarcástico, ¿no? Bueno, Rodríguez, vamos terminando. Sí, voy terminando esta primera intervención, pero claro, es que me has juntado 2 puntos en uno. Tengo para estar aquí 3 días hablando de este tema, porque los documentos son terribles, pero bueno, sigo la segunda intervención. Gracias.